actualización profesional. Antes de iniciar, por favor les pedimos activen su celular en modo silencio o vibrar. Si tienen alguna llamada importante, por respeto al expositor y a los participantes, pedimos sea atendida fuera del aula. En caso de tener alguna duda o comentario, favor de levantar la mano y esperar a que el compañero encargado se acerque con el micrófono. Esto para que las personas que nos acompañan en línea puedan escuchar las aportaciones y evitemos que pierdan el hilo en el intercambio de ideas. Finalmente, pedimos que llenen la hoja de evaluación que les fue entregada a su llegada. Cada comentario vertido en ella es importante para nosotros y atendido de manera inmediata, con la intención de mejorar nuestros servicios. Sin más por el momento, agradecemos su preferencia y damos paso a una breve presentación de nuestro expositor, esperando que este curso sea lo más fructífero para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Academ Consultores. Análisis integral e impuestos indirectos, IEPS e IVA, impartido por Maestro Efraín Ortiz Pérez. Maestro Efraín Ortiz Pérez. Licenciado en Contabilidad por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Autónoma de México. Maestría en Administración de Negocios por la Universidad Latinoamericana. Especialidad en Impuestos y Finanzas por el Colegio Fiscal de México, AC. Diplomado en Impuestos. Diplomado en Sueldos, Salarios y Asimilables. Diplomado en Recursos Humanos. Locutor del programa Velada Fiscal, transmitido vía online por Aportaciones Fiscales. Gerente editorial y capacitadora en materia fiscal, financiera, laboral y de seguridad social en el Colegio Fiscal de México, AC, de 1998 al 2016. Gerente fiscal en GSG, Mefintax, Asesores SC. Bienvenidos a Academ Consultores, líder en consultoría empresarial y los impuestos indirectos. El IVA yo creo que es el más universal, pero el IEPS en algunos casos sí, en algunos casos no. Por favor. Bueno, mi nombre es Marta Regino. Yo trabajo en un grupo corporativo que se denomina Worcester y pues sí tenemos que ver con los impuestos. Sí, IEPS no casi. Ok, eso le iba a preguntar, en el caso en particular el IEPS. Por favor. Sí, mi nombre es Heriberto Escobar, servidor. Yo soy independiente, trabajo con las empresas de mis hijos en un corporativo y me toca ver el área de impuestos y aspectos legales. Bueno, doy por hecho que ve el IVA y el IEPS. Así es, definitivamente. Somos causantes. Ok. Allá, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Legorreta, trabajo para un despacho y pues obviamente es de suma importancia conocer esto, ¿no? Lo que son los impuestos. Doy por hecho entonces que también ve el IVA. Sí. ¿Y el IEPS? También. También, ok. Así es. Perfecto. Allá atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Griselda Cruz, trabajo independiente y veo la parte del IVA y el IEPS. También, ok, perfecto. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es María de la Luz Ortiz Guerrero, trabajo en aeropuertos y servicios auxiliares. Sin embargo, yo vengo al curso por parte de Canasay. Okay, estoy en el área de contabilidad. ¿Y le toca ver algo del IVA? Yo no veo lo más que el registro de los impuestos únicamente, tenemos un área fiscal, yo veo contabilidad general. Ah, ok, perfecto. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo García Padilla, trabajo en Auditoría Externa Integral SC. Veo IVA y también lo referente al IEPS. Perfecto. Por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy Iván Martínez Lomas. Trabajo para una firma de contadores y veo contabilidad general y también impuestos. IVA sí lo veo demasiado y IEPS en algunas ocasiones. Ok, perfecto. Por favor. Buenas tardes, me llamo Atsiri. Trabajo en una firma de contadores y manejo IVA y IEPS. Ok, muy bien. Por favor, allí atrás. Mi nombre es Berenice Vega. Trabajo en un grupo MRP, compañías de servicios, contabilidad. Llevo impuestos, pero solo IVA. Ok. Soy Fabiola Vázquez, igual. Trabajo con Bere en un grupo MRP y solo vemos IVA. Nada más IVA. Sí. Ok. Buenas tardes, yo soy Kevin, trabajo aquí en CADEM en el área de contabilidad de impuestos
y pues obviamente veo mucha la parte del IVA y en algunas ocasiones el IEPS. Sí, no es muy frecuente por lo que estamos viendo, ¿verdad? El IVA es más universal, pero el IEPS no a todos les corresponde. Ok, por favor. Perdón, mi nombre es Lourdes Campos. ¿En dónde trabajas tú, el área en el que te estás desempeñando? Contabilidad en general. Ok, ¿ves impuestos? Sí, un poco. Ok, por favor. Mi nombre es Gabriela León, trabajo en el área contable, contabilidad general. Ok, ¿ves impuestos? Perdón. Sí, poco. Sí, ok. Bueno, yo me llamo Lorena Merino, trabajo en un despacho y sí, vemos impuestos también. ¿IVA solamente o también IEPS? No, también IEPS. También IEPS, sí. Ok. Ahí atrás. Mi nombre es José Luis Sánchez, trabajo en una firma y estoy en la de contabilidad y veo IVA, veo IEPS, veo en general los impuestos. Ok, es importante ver todo, ¿verdad? Sí. Por último. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Carranza, trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de envases de plástico en la gerencia general. Veo poco impuesto. Oh, pero la empresa sí ven lo que es el IEPS, ¿verdad? Sí son causantes. No. No, bueno, no hay transformación más que producto al final. Somos distribuidores. Ok, perfecto. Fabricación no tanto. Ok, pues bien, vamos a comenzar con esta parte de los impuestos indirectos. Yo creo que ya vimos que la mayoría de alguna manera estamos viendo el IVA, ¿no? Pero el IEPS no, porque no es tan frecuente, no todos son causantes del IEPS, aunque en general todos lo pagamos. Lo que es el IVA y el IEPS, todos lo pagamos, seamos o no contribuyentes. Eso de los impuestos indirectos, ese es el mejor efecto que tiene la autoridad para cobrar, que el contribuyente no lo tenga más que enterar. No lo paga, lo entera. Pero lo mismo, ¿quién lo paga? Nosotros. Por cuestiones tan simples a veces. Por una botella con agua, con ciertas características. El jugo que usted está tomando es un alimento. Ese tipo de cuestiones. ¿Cuándo entra el IVA? ¿Cuándo entra el IEPS? O si entra en ambas, ¿verdad? A ver, nos quedamos en que nos dices tu nombre y nos recitas un poema. Ok, y en el área de nóminas. ¿Y nos vas a recitar? ¿Perdón? ¿Nos vas a recitar? No es así, no. Ok. ¿Qué son los impuestos indirectos? Vamos a empezar primero con los directos para entender mejor la diferencia. Un impuesto directo, ¿por qué es directo? Exacto, sobre su capacidad contributiva, ¿verdad? Entre más generes, más pagas. Así es, efectivamente, y lo paga directamente el que lo está causando, ¿verdad? El que obtiene esa riqueza, ese incremento en su patrimonio, es el que lo tiene que pagar. Lo entera la autoridad, lo paga él de sus propios recursos. Ahí tenemos incluso otra clasificación, que es la capacidad económica y la capacidad contributiva, que no son lo mismo. Pero no nos vamos a meter en esa parte, ya le tocarán en otro tema, pero aquí nada más vamos a ver esto: quién es el que causa y qué es el impuesto directo. Entonces el impuesto directo es aquel que directamente incide sobre la capacidad económica contributiva del causante, y por el contrario, y el mejor ejemplo es el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Qué quiere decir impuesto sobre la renta? Que por cierto, la ley del impuesto sobre la renta no me dice qué es impuesto sobre la renta, ¿verdad? Me dice qué es lo que lo va a causar, pero no me dice qué es el impuesto sobre la renta. Ni siquiera me da una definición de lo que es renta, ¿verdad? Entonces, ¿quién tenemos por renta? Contribuyente en su riqueza. O que si su negocio sea rentable, sí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar de esto que acabamos de mencionar, que es rentabilidad? Ganancia, ¿no? Incrementa su patrimonio, ¿sí?
Entonces ese es el beneficio. Renta, de hecho, que no está definido en la ley del impuesto sobre la renta, curiosamente. Nos vamos por supletoriedad al Código Fiscal de la Federación, tampoco me dice lo que es renta. Me voy al derecho común y el Código Civil, ni ninguna ley, ningún código me dice lo que es renta. Entonces, ¿qué hago? Me regreso a algo tan simple, al diccionario, y el diccionario me va a decir que renta es relativo al patrimonio, ¿sí? Es relativo al patrimonio. Entonces el incremento en el patrimonio es lo que me va a causar el impuesto. Ahora sí, veo esta parte. Si el directo es el que lo causa, quien directamente lo causa y obtiene la riqueza, en el indirecto no, ¿verdad? Por excepción y por contrario, no es el que lo causa. Vamos a poner un ejemplo. El IVA, porque son algunos ejemplos. Aquí específicamente vamos a ver el IVA y el IEPS. Y en esos casos específicos, el IVA no tiene un régimen al quien se le vaya a aplicar, ¿verdad? En la ley del impuesto sobre la renta está separado por regímenes: personas físicas, morales, con ciertas características: régimen general, régimen de personas físicas, no lucrativas, extranjeros y demás. La ley del IVA no importa. Ahí lo que me va a decir es quienes desarrollen actos y actividades, ¿sí? Pero no me va a decir si tú ganas más, pagas más, si tú ganas menos, pagas menos, porque por sí solo, si el impuesto va sobre el que lo pueda pagar, entonces si puedes comprar un artículo que te dio a pagar más impuestos es porque lo puedes pagar, ¿no? Por sí solo entendemos así las cosas. Entonces el impuesto indirecto no incide sobre la capacidad económica del contribuyente. Yo puedo vender y lo que gane de la venta para mí causa impuesto, pero el IVA no. ¿Qué hago con el IVA cuando hago una venta? ¿Perdón? Así es, lo traslado, cobro la venta más el IVA. Entonces el IVA no lo pago yo, ¿no? ¿Quién lo paga? El consumidor, primero directamente el que a mí me consumió, ¿sí? Él me compró, le vendí y adicionalmente le trasladé el IVA. Yo no voy a pagar el IVA, te doy a ti, cliente mío, la responsabilidad de pagarme ese IVA. Entonces ese traslado, porque ese es el acto, es eso, el traslado de la venta, obtuve un ingreso, pero el impuesto, por eso es que se dice que el impuesto no va a ser mío nunca. Me lo puedo jinetear un tiempo en lo que me da la fecha de pago para realizar el pago provisional, el pago del mes, perdón, pero yo no lo voy a pagar, alguien me lo tiene que pagar a mí. Por eso es que tiene ciertas características el IVA, que lo voy a enterar hasta que lo cobre, porque de otra forma, y más siendo un impuesto trasladable, si yo lo pago estaría financiando a otro, ¿verdad? Que tendría la responsabilidad de pagármelo a mí, no necesariamente lo entregó la autoridad, a mí primeramente. Yo después hago mi procedimiento de separar el IVA de cobrado del pagado y entero la diferencia a la autoridad, pero mientras alguien, yo le di esa responsabilidad de pagarlo, igual que a mí, cuando yo compré algo, pagué un IVA, ¿no? Entonces, esa persona que me vendió a mí, yo realizo la compra, pago el IVA, la otra persona tiene el ingreso, me traslada a mí el IVA. Ese es el efecto del IVA, traslado a otro, ¿sí? Por eso es que es un impuesto indirecto, no va sobre la capacidad económica de la persona. Otro ejemplo aquí muy simple: si me quiero comparar algo que no tenga nada que ver con el que lo compra más que el que lo pueda comprar, un automóvil, y vamos a ver ejemplo. Quiero comprar un automóvil de super lujo, un BMW equipado. Yo creo que no me la voy a encontrar ni en oferta en menos de 500,000 pesos, ¿verdad? Pues más o menos de mediana capacidad, o no sé, 700,000 pesos. Yo creo que sí, ¿no? Si yo quiero comprar un automóvil de 700,000 pesos, no voy a llegar ni con un cheque, ni con una transferencia, ni con dinero en efectivo por 700,000 pesos. Primero se le va a hacer sospechoso al vendedor. Y el precio no me va a bajar. Yo no le voy a decir, sabes que ahorita no tengo recursos, hazme una rebaja. No lo va a hacer. Si llega Carlos Slim
Y de hecho, el automóvil ni va a ser para él, va a ser como un regalo para sus empleados. Pero puede pagar los mismos 700,000 pesos, más el IVA. En ese momento lo puede pagar, precio del automóvil más el IVA. Si yo lo quiero comprar, a lo mejor me conceden un crédito a 3 o 4 años y a lo mejor ya lo puedo pagar. No tengo la liquidez suficiente, pero sí tengo la solvencia de pagarlo a 3 o 4 años, ¿no? Más el financiamiento, más la comisión, más el IVA de la comisión y todo lo que me cause. A mí no voy a pagar yo más que Carlos Slim y tengo menos capacidad económica que él. Pero al final de cuentas el IVA fue exactamente el mismo. Nuestra capacidad económica fue distinta. Él lo pudo pagar al contado. Yo no, tuve que obtener un financiamiento. Pero al final de cuentas pagamos respecto al IVA exactamente lo mismo. A mí me pesó más que a él. Y de hecho pago más que él. Todo el financiamiento pues cuesta, ¿verdad? Entonces desembolso más dinero aun cuando tengo una capacidad económica mucho menor. Pero el IVA como tal lo pagamos por igual. Entonces, ¿le importó al impuesto al valor agregado quién lo va a comprar? No, ¿verdad? Lo que está tomando en cuenta es el propio acto que le dio origen. La compra de ese automóvil, la enajenación. Alguien lo vendió, no importa a quién. Tú véndelo, pero trasládale el impuesto. Aquí, estos impuestos indirectos son exactamente eso. Por eso, se supone que no importa quién lo compre, no importa su capacidad económica. De hecho, si te avientas a comprar algo así es porque tienes recursos para comprar algo así, ¿no? Igual yo digo, no quiero algo más barato, un automóvil sedán de, pues a lo mejor ni siquiera de lujo, pero algo que puedo comprar o ya sea al contado o mediante financiamiento, pero lo puedo comprar. Entonces el IVA, pero porque la compra fue menor, entonces el IVA fue menor y nada tuvo que ver la cuestión económica que yo tuve en ese momento, ¿sí? Eso es el impuesto indirecto. Aquí ya lo vimos, no incide sobre la capacidad contributiva en los indirectos y en los directos, sí. El contribuyente traslada el impuesto en el indirecto. En el directo no pasa lo mismo, es el que lo causa, el que directamente tiene que pagarlo. Ahora, ¿sobre qué va este impuesto? Si hacemos otra comparación, el impuesto sobre la renta va sobre, quedamos que es incremento en el patrimonio, ¿no? Se incrementa mi riqueza, incrementa el tributo. Aquí no. ¿Qué pasa con esto? Por el acto o la actividad. Presto un servicio causante del impuesto, tengo que pagar el impuesto. Presto, o más bien vendo artículos que la ley del IEPS me dice que causan el IEPS, entonces tengo que trasladarlo. Entonces yo tengo a mi cargo el impuesto por el acto o la actividad, pero también la responsabilidad de trasladarlo. Si no lo traslado, me convierto en contribuyente o responsable solidario. ¿Qué es esto? No lo trasladaste, tú me lo pagas. Tenías la responsabilidad de trasladarle sobre el precio a alguien que te lo iba a pagar. Entonces no lo pagaste, ahora tú me lo tienes que pagar a mí. ¿Sí? Solamente yo tengo una duda sobre considerarlo como indirecto en el caso de la importación, porque el caso de la importación es un poco más más especial al respecto. ¿Por qué? Porque no necesariamente hago una enajenación, traigo un artículo al país. ¿Y quién está realizando la venta? El extranjero, ¿no? Ese extranjero entonces es el que realizó el acto que lo causó, pero aquí en México, no necesariamente en su país. Entonces yo traigo de importación algún artículo aquí al país, el IVA lo tengo que pagar yo. Entonces mi capacidad contributiva nada tuvo que ver, pero tampoco el traslado, porque no lo trasladé. Entonces yo ahí, no es que yo no lo considere, más bien tengo las dudas de cómo tratarlo solamente para definirlo si es o no directo o indirecto. A final de cuentas, IVA, es IVA, ¿sí? Y yo lo tengo que pagar. Solamente la duda si lo puedo considerar como indirecto, solamente en el caso de la importación, ¿sí? Si ustedes importan algo, el extranjero que les vendió no va a pagar el IVA, lo tienen que pagar ustedes, ¿sí? Se cobran en la compra y venta de bienes y servicios.
afectan al consumidor final. Se dice que si no eres contribuyente no pagas el impuesto. Ojo, no lo enteras, pero sí lo pagas. Es la manera correcta de decirlo. ¿Quién lo paga? El consumidor final. El contribuyente es otro que te lo trasladó a ti. Y de hecho te perjudica no ser contribuyente, porque al no ser contribuyente tú no puedes recuperar, no puedes acreditar, ¿sí? Ese es un problema. Obviamente que no todos vamos a ser contribuyentes nada más porque queremos acreditar, ¿sí? Pasa lo mismo con, me voy a adelantar un poco, en las notas de gasolina. ¿Qué pasa con las notas de gasolina? Ustedes, a mí me pasaba frecuentemente cuando trabajaba en los primeros despachos, nos llegaban las notas y unas de ellas las de gasolina. Y para hacer el registro contable, todavía no para declarar, pero para hacer el registro contable, lo clásico que todos hacemos como cualquier gasto, dividirlo entre en ese tiempo el 1 porque estaba el 10% del IVA, o el 1.16, y la diferencia era el IVA, ¿no? Pero en el caso de las notas de gasolina no pasa así, ¿verdad? Si ustedes dividen el total de la nota de gasolina entre 1.16, no le va a dar la base por el IEPS, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es ese IEPS que modifica el cálculo para determinar la base. Y de hecho no deberíamos hacer nosotros esa operación de 1.16 porque no somos contribuyentes del IEPS, ¿sí? Para nosotros sería parte del costo. El IVA no lo podemos modificar. Si haces eso, es muy pequeña la diferencia. El IVA es muy poco lo que puedes alterar, pero al final de cuentas acreditarías indebidamente una parte del IVA, ¿no? ¿Sí? Perdón, déjame, voy a apagar esto. Perdón. Mecánica general: cobro impuesto, acredito impuesto pagado. La diferencia, cuando lo que cobro es mayor a lo que pago, o sea, trasladé más de lo que me trasladaron, la diferencia yo se lo tengo que enterar a la autoridad. Contrario, resulta que en todas mis compras y gastos pagué más impuesto del que yo trasladé. Para mí es un saldo a favor, susceptible de devolución o de acreditamiento, excepto en compensación, que anteriormente sí había. Acuérdense que la Ley de Ingresos de la Federación rompe con el esquema de la compensación en este año. La Ley de Ingresos se aplica por año. Si la autoridad quiere, el siguiente año lo elimina y volvemos a aplicar compensación universal, si es que lo permite. De hecho, cualquier tipo de compensación. Pero vamos a ver qué pasa con... ¿Ya leyeron la propuesta de reformas a la ley tanto del IVA como del IEPS? Una de las propuestas es desaparecer la compensación. Ya se integraría al texto de la ley, ya no a la Ley de Ingresos de la Federación, que la modifica anualmente, sino directamente en la ley respectiva. El IEPS y el IVA entonces ya no se permitiría compensar. Digo, si es que se aprueba esas reformas. Digo, sí son, finalmente los impuestos son recaudatorios. Es una buena manera que para el gobierno de recaudar. Finalmente el gobierno está hecho para recaudar. El problema es que no está tomando en cuenta los últimos meses, porque no es de años, los últimos meses están peleando mucho lo que es la evasión fiscal, lavado de dinero, el outsourcing, las facturas apócrifas. Sí, está bien, es correcto, o sea, su forma de fiscalización a lo mejor es efectiva, pero no eficiente, porque no está tomando en consideración que no todos los contribuyentes hacemos lo mismo, ¿no? Si sospecha que estás lavando dinero o que tus operaciones son simuladas, inmediatamente te dice, tú estás en el 69B y te corresponde a ti demostrar que no. Y el problema precisamente es esto: no todos los contribuyentes somos iguales. Culturalmente muchos lo hacían lo mismo, y ustedes chequen en Facebook, en cualquier red social, en WhatsApp, van a ver que hay muchas personas que todavía se aventuran a ofrecer la venta de facturas.
Y tú dicen que es todo legal porque sí son empresas establecidas, que sí tienen firma electrónica avanzada, sí tienen un domicilio fiscal y sí presentan declaraciones provisionales, anuales y demás. Ok, sí, esa parte no se las discuto, pero la operación simulada no se las cambia a nadie. El hecho de que te venda una factura que es real, que le tengas que pagar y a lo mejor también es real, sí está bien, no discuto eso, pero es una operación simulada. Te emiten un CFDI por una operación que en realidad no realizaste. Y luego algunos dicen, es que no te estoy vendiendo la factura, estamos realizando la operación. No es cierto. Y al final lo que estás haciendo es un equivalente a la venta de factura porque no estamos realizando ninguna operación, estamos simulándola. Entonces, sí, tiene razón la autoridad que esa es una buena manera de recaudar, está bien, pero ¿qué haces con los contribuyentes? Con los contribuyentes que siempre han sido cumplidos. Y ahora los tratas a todos como evasores, como lavadores de dinero. No, y aparte ahorita le dan cosas muy interesantes que se brincan de toda lógica. Ahora incluso tienes que reportar a tu asesor fiscal. Sí, yo pienso ahora que tengo que dedicarme a la asesoría fiscal, pero en la Deep Web, ya no en Internet, ¿no? ¿Quiénes están sujetos? Las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades que la ley del IEPS señala como causantes. Curiosamente, aquí dice personas físicas y morales. En otros países no sé, pero aquí en México solamente existen personas físicas y morales, ¿no? Entonces todos somos contribuyentes. El objeto de este impuesto, actos o actividades, dicen enajenación en territorio nacional o importación definitiva de ciertos bienes. Siempre es esta clasificación, la enajenación o importación, porque en el caso de la importación no hay una enajenación, pero hay un acto que la autoridad lo considera causante del IVA o del IEPS en este caso. Prestación de los servicios señalados también en esta ley, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esas enajenaciones y esos servicios que están causando el IEPS. Pero aquí hay algo muy interesante y es importante que lo tomemos en cuenta. En territorio nacional, lo mismo va a suceder cuando lo veamos en unos segundos con el IVA. En territorio nacional no pasa lo mismo con renta. En renta, la actividad que tú desarrolles en cualquier parte del planeta, siendo tú residente en territorio nacional, a ti te van a cobrar el impuesto. Y si estás en el extranjero pero tu ingreso se generó aquí en México, también pagas impuestos sobre la renta. Y si no tuviste ningún ingreso pero cobraste y te pagaron aquí, también impuestos sobre la renta. Cosa distinta en el IEPS y en el IVA. Si la operación no se hizo en México, no es causante del IVA, y no es que sea exento, es más bien no objeto. No hubo una operación causante tanto del IEPS como del IVA, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. Me pregunto ahorita, por ejemplo, para impuestos sobre la renta, si hay clasificación de residencia, te vayas al país que quieras, ¿no? Por ejemplo, un futbolista que se va al extranjero, y los que se acaban de ir, van a tributar durante los primeros, yo creo que el primer medio año, aquí en México. En México todavía son causantes aquí en México, porque acuérdense que hay una clasificación de residentes en el extranjero. Aunque son mexicanos y se van en el extranjero, los primeros meses todavía son residentes en territorio nacional, bajo términos de los tratados para evitar la doble tributación, 183 días, que es 6 meses más un día, ¿no? Entonces uno de ellos se va al extranjero, tiene que pagar, todavía debe impuestos por sus primeros meses, hasta que ya se considere residente en el extranjero, pero en el IVA no. En el IVA incluso pues no sería causante del IVA. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría con un astronauta que no está ni en el extranjero ni aquí en México? Y pues no hay un cajero donde vaya a recibir su dinero, no le van a mandar un cheque porque no lo va a cobrar, ni siquiera con tarjeta de débito, crédito y demás. ¿Qué va a hacer con el dinero donde no lo va a ocupar? Es un caso especial y se puede decir que no inverosímil, sino un caso excepcional donde alguien puede causar el impuesto. ¿Cuándo lo va a causar? Cuando regrese
a su país de origen, donde sea, y entonces sí, ahí tiene todos los ingresos que no había cobrado, porque no estaba en el extranjero ni en territorio nacional, ¿sí? Es el único caso de excepción. Se entiende que la enajenación, el caso de la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío. Ojo, si yo en el extranjero desarrollo una actividad comercial, no sé, me voy a una expo a China, que hay algunas muy interesantes ahí en China, voy a una expo en China y allá hago una venta. Como puedo comprar, también puedo vender, ¿no? Y tengo una sucursal en Estados Unidos. En China trato con mi cliente chino y le digo, tengo mercancía que te voy a enviar, pero no lo tengo aquí, lo tengo en Estados Unidos, no lo tengo tampoco en México. No importa, mándamelo. Ok, celebramos el contrato, le mando la mercancía desde Estados Unidos para allá. ¿Hubo IVA? ¿Hubo IEPS? No, ¿verdad? Porque no fue una operación desarrollada en territorio nacional. ¿Habrá impuestos sobre la renta? Sí lo va a haber, ¿verdad? Porque finalmente soy residente en territorio nacional y no importa de qué parte del planeta haya venido el ingreso. Para impuestos sobre la renta hay impuestos sobre la renta. Para el IVA no hay operación causada, ¿sí? Ahora bien, hay algunos artículos que yo deseo exportar y allá mismo en la Expo de China hay un chino que me dice, he ido algunas veces a México, me quiero piratear algunos de sus artículos artesanales, mándame unos rebozos de Oaxaca, aquí también los quiero hacer y después te los vuelvo a vender al doble. Ya saben cómo son los chinos. Y digo, pues no los tengo ni en Estados Unidos, mando aquí con mi proveedor de Oaxaca, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me mandes 100 rebozos para aquí a China. La venta se hizo en China. El cobro a lo mejor también se hace en China, ya me lo pagan. ¿Hubo IVA? Sí hubo IVA, ¿verdad? Porque la entrega del bien salió de aquí. Si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío, ¿dónde lo tenía? En Oaxaca, ¿verdad? Entonces desde mi bodega de Oaxaca la mando allá. Entonces el bien estaba aquí en México, por lo tanto sí hay IVA. Es una exportación, ¿no? Ahora, ¿tiene un caso excepcional la exportación? Sí, pero causaría, ¿sale? No he dicho a qué tasa, porque 0% como 16% son grabados. Y ahorita vamos a ver qué pasa con la tasa 0%. Mientras sí hay IVA, aunque sea una cantidad de 0. Lo que no es exento. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el 0% y el exento. Porque en el efecto no pago, pero en el tratamiento para el acreditamiento ahí voy a ver qué es lo que va a pasar cuando yo haga una venta exenta. La base del IEPS es el valor o precio realizado en la compraventa. La tasa del impuesto que se aplica a la base toma en cuenta la magnitud de la situación y la importancia económica de la fuente. En otras palabras, depende de qué tan básico sea el artículo por grabar. Fíjense, incluso eso tiene mucho que ver con el origen del IEPS. En el caso del IVA, surgió por allá de 1980, 2 o 3 años antes se había emitido la iniciativa de crear el IVA, fue durante el gobierno de López Portillo. Después entra en vigor y era fácil, un valor agregado y le causas el impuesto. Pero ahí en el IEPS la razón no era, en ese momento no era la recaudación. Teníamos un problema de salud. Muchos de esos artículos, aun cuando sean causantes de IVA, tenían un pequeño problema. Y los más frecuentes, bebidas azucaradas, refrescos, cigarros, cerveza, vinos, todos esos productos, decía la autoridad y el sector de salud, el hecho de que vendan vinos o cervezas aquí en México genera un problema de alcoholismo, y el alcoholismo también es una enfermedad difícil de tratar que provoca gastos al sector salud aquí en México. El tabaquismo, las bebidas azucaradas, ahorita como que ya están, no están erradicando, pero ya están aprendiendo a tratar la generalidad de la diabetes, ¿sí? Entonces la autoridad decía que en materia de salud el gobierno está gastando mucho, el gasto público en salud es enorme. ¿Y quién lo está causando? La cultura que nos hace consumir este tipo de productos.
¿sí? En México se supone que, no me acuerdo, éramos el primer consumidor de Coca-Cola. Estábamos bajando al segundo y al tercero, pero creo que nos recuperamos y no eso es algo bueno, ¿eh? Somos de los máximos consumidores de Coca-Cola y por lo mismo somos un país muy dado a la obesidad y a algunas otras enfermedades derivadas del consumo de esos productos. Del azúcar, por ejemplo, es muy frecuente, es una enfermedad muy frecuente, la diabetes, la obesidad. Entonces dice la autoridad, como estoy gastando mucho en salud, voy a hacer que esos productos que me provocan el gasto me puedan pagar el remedio. Por eso es que a los tabacos, a los cigarros específicamente, tienen una tasa altísima de 160%. 160%, o sea, me compro el artículo, el cigarro, al doble más una cantidad más. Es de las tasas más altas. Y algunos otros productos, incluso hace 2 o 3 años se incrementó un impuesto en el IEPS a los alimentos chatarra. ¿Qué son esos? Aquellos productos con alto contenido calórico. Hay una cantidad específica. Si la rebasas, eres causante del IEPS. Si ahorita quieren abrir un negocio vendiendo, no sé, crepas, leche con, ¿perdón? Los cakes, los cupcakes, si quieren vender, no sé, hot cakes, los waffles, ese tipo de productos, cuando ustedes se den de alta en Hacienda les va a pedir qué tipo de productos estás vendiendo, qué vas a comercializar y el número de calorías que contiene ese producto. Cuando tú lo desarrolles, cuando tú hagas ese cuestionario, inmediatamente te van a clasificar como contribuyente del IEPS, porque el producto que tú estás enajenando es de aquellos que están provocando obesidad o diabetes, ¿sí? Entonces, esos productos precisamente la autoridad los considera como causantes de muchas otras enfermedades y es por eso que tienen una alta tasa y algunas cuotas para el pago de la contribución. Digamos, es algo extra fiscal. En el caso del IVA y del ISR, sí sabemos que va directamente al gasto público. En el IEPS es un poco más específico porque se va al sector salud, ¿sí? Aunque yo la verdad no he visto muchas campañas, salvo el del IMSS, el de Chécate, Mídete y todo eso, pero el IMSS tiene su propio presupuesto, entonces yo he visto muy poca promoción con respecto a cómo mejorar la salud y sobre todo mover la economía desalentando el consumo para esos productos, pues también tiene un efecto para esos empresarios, ¿no? Lo que van a decir es que, oye, si yo no vendo, ¿cómo genero empleo? Y si no genero empleo, tampoco a su vez genero consumo. Ese es un verdadero problema. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza, hasta 14 grados Gay-Lussac, tienen un 26.5%. ¿Por qué esta clasificación de tasas tiene que ver precisamente con el gramaje, esos grados? Gay-Lussac son los apellidos del químico que descubrió la diferencia entre un grado y otro. Se supone que en sus experimentos descubrió que entre más grados de alcohol tenga ese producto, el punto de ebullición es distinto y por lo mismo un alto grado de alcohol produce más efecto en la sangre. Si ustedes, no voy a generalizar, pero el que después de una borrachera al otro día lo que sienten es, lo han escuchado o lo han sentido, es sed, ¿verdad? Afortunadamente, ok. Pues bien, sucede eso cuando ustedes al otro día la variación del azúcar precisamente es lo que les produce, es la ansiedad del consumo del agua, ¿sí? Este es precisamente el efecto de estos grados alcohólicos, es lo que le produce al cuerpo humano. Entonces, como esto precisamente en el caso del IEPS tiene mucho que ver con la cuestión química, el componente y demás,
para saber qué tanto le voy a cargar de impuestos, de contribuciones al producto que estoy enajenando. Es por eso que es muy alto el impuesto para estos productos, porque el efecto en la salud también es muy alto. Es por eso que está así, ¿sí? Y ahí tenemos de hasta 53% estas bebidas alcohólicas. Grados, bebidas con contenido alcohólico y cerveza. La cerveza me parece que es hasta del 6 grados. Y bueno, ya dependiendo que otros productos, aquí está el incremento en los grados. Y esta sería la tasa aplicable. Sí, es muy alta, ¿no? Es muy alta. Precisamente porque el gasto para aquellas personas que le hacen el gasto al sector salud, sus tratamientos son precisamente muy caros. Entonces, para contrarrestar esos costos, obligan a que el enajenante, precisamente el que se está enriqueciendo, es el que pague, en teoría, porque al final de cuentas, sí, o sea, el alcohólico va a seguir siendo alcohólico aunque le subas el precio del producto. O sea, no importa que estemos incluso en etapas de crisis económica, el que quiere alcohol va a tomar alcohol. Y si vas a subirle el impuesto, lo único que va a hacer es tomar un poquito menos porque le alcanza menos, pero va a seguir tomándolo. Así es esto. Si ustedes ven no sé, las estadísticas en el consumo de estos productos, no van a bajar, ¿eh? A estos ni cosquillas le hace una recesión económica, ¿eh? Entonces, el que es alcohólico, el que es que tiene problemas de tabaco, lo va a seguir consumiendo, no se lo va a quitar. Digo, no es que les desee algo malo, pero así es, ¿sí? Así va a ser, desgraciadamente. Alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables hasta del 50%. ¿Qué es el alcohol desnaturalizado y qué son las mieles incristalizables? Aquí, por ejemplo, este alcohol desnaturalizado es muy utilizado en los vinos. Y las mieles, primero, ¿qué son las mieles cristalizables? Las que sí son cristalizables, ¿cuáles son? La miel de abeja. Cuando la miel de abeja, si es pura, y eso les va a servir para clasificarlo, para que sepan lo que están comprando, si la miel es pura, déjenlo a la intemperie, se va a cristalizar, lo que llaman la jalea real. Va a parecer, sigue siendo amarillo, pero va a parecer como azúcar seca, ¿no? ¿Conocen algún compuesto, o si es que han hecho algún postre con azúcar? ¿Ven cómo queda el azúcar cuando lo humedecen? Así va a quedar la miel. La miel no se endurece, se cristaliza. Si no es miel pura, se va a endurecer como caramelo, porque a nosotros nos están vendiendo el caramelo suave como si fuera miel. Échenlo al calor y se va a volver a suavizar. No es miel pura. Miel pura cristaliza y se convierte en jalea real. Por eso es que no está grabada de IEPS. La que sí es aquella incristalizable. La que no se puede cristalizar es otro tipo de componentes. También es miel, pero no es miel de abeja, no es miel pura. Ahora, ¿por qué está tan cara entonces? Es un componente de esto, del alcohol desnaturalizado. Si yo tengo una vinatería, tengo mis vinos y demás, o tengo incluso una refresquería, estos productos, mieles incristalizables, los puedo comprar como endulzantes o endulcorantes, como lo llama también la ley, ¿sí? Y me sale más barato que comprarle el azúcar, porque se puede decir que es incluso restos de otros productos. Entonces sale más barato, pero dice la autoridad, ¿sabes qué? Como yo sé que me estás queriendo dar la vuelta para que tu producto no sea causante, pues ahora también te grabo la miel incristalizable. No te pude ganar con la miel de abeja porque es pura y está exenta, pero aquí sí te doy en la torre. Vas a consumirlo y como sé dónde lo vas a gastar, en qué lo vas a llevar, que es en las bebidas endulzantes y en los vinos, entonces a ti te voy a cobrar el 50% de IEPS, ¿sí? Esas son las mieles incristalizables. ¿Okay? Tabacos labrados, que pueden ser cigarros, tienen un 160%. Si ustedes van con un fabricante por eso es que son muy baratos y van directamente con el fabricante, se van a Veracruz, ¿qué otras son? A Guerrero, que también fabrican un poco, Veracruz principalmente, que está Yucatán algunos, que fabrican puros y cigarros.
Si ustedes van con el productor artesanal, el costo del cigarro no es ni la mitad. No se los venden industrializado a nivel macro, porque como los tienen regulados, para que puedan vender hacia el público general, sin, obviamente no les van a emitir un CFDI, pero sí les van a vender el producto muy barato, y si es puro, precisamente porque son fabricantes y son productores, precisamente porque ellos, al no venderlo a nivel macro, no se lo venden al Sambor, no se lo venden a los demás productores, no causan el IVA, se lo venden directamente al consumidor. Entonces tienen una gama de producción que no les están cobrando, pero obviamente tienen que ir hasta allá si lo quieren barato, ¿sí? Pero precisamente porque estas tasas son elevadísimas. Dice aquí también, puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. Hechos a mano tienen una ¿cómo se llama? Una tasa mucho menor. ¿Cuál es la diferencia? Pues la etapa de producción, ¿sí? Y aquí dice, esta es muy importante. Adicionalmente se pagará una cuota de 0.35 pesos por cigarro enajenado o importado. Por cada cigarro, el comerciante, el enajenante, tiene que pagar 0.35 pesos. Resalto esto por lo siguiente. No lo tienen ahí el material, se lo acabo de adicionar. Es que como no es una reforma propiamente dicha, es una iniciativa, una expectativa, puede que no pase, entonces no es seguro, pero la propuesta es de incrementar ese 0.35 a 0.4980, que nos incrementaría el costo, sí, porque el productor que se lo va a incrementar también el precio, y nosotros vamos a tener que pagarlo. Pero como les digo, el que quiera fumar va a fumar, no importa si le subes un peso directamente, ¿eh? A las bebidas endulzadas, preparadas y demás, que hace 2 años se le incrementó un peso por litro para desinhibir el consumo y hubiera menos problemas de salud, menos obesidad. No pasa nada. Sí, les aumentaron la Coca-Cola y siguieron comprándola, ¿cierto o no? Les aumentaron el precio al Gatorade y siguieron comprándola, ¿cierto? No sé, no me digan que como son deportistas, no, pero no consumen Coca-Cola, está bien, váyanse al Gatorade y también lo pagaron. Claro que lo van a pagar. Si les sube el incremento al cigarro, lo van a pagar. Si les suben el precio a la cerveza, la van a comprar, ¿sí? El precio no es el problema es el consumo. El vicio, digo, no queríamos decirlo así porque la ley no lo dice así, no lo quiere decir así, pero es el vicio. Y si ya lo tenemos, lo vamos a consumir, quieran o no. Es más, aquel que se sienta muy deportista, ¿no lo saben? Que también a veces el deporte es un vicio. ¿Saben qué es la vigorexia? Entonces, a final de cuentas, todo en exceso es malo, ¿sí? Entonces aquí... .4980, esa es la propuesta de reformar este .35 por cigarro. Se incrementaría en una cantidad mucho mayor, ahí vamos a seguirlo pagando, ¿sale? Es la propuesta de reformas. Combustibles fósiles, hay una definición de combustibles fósiles, pero bueno, algunos de ustedes trabajan en Pemex o alguna franquicia de Pemex o en alguna competencia de Pemex, ahorita que ya se abrió la competencia, ¿no? Ok, me refiero a los que tienen tratos con estos productos, el combustible, la gasolina y demás. México incluso sigue importando gasolina del extranjero, lo sigue haciendo, ¿no? No nos hagamos tarugos, lo seguimos haciendo, ¿sí? Entonces, aquí, la gasolina menor a 92 octanos tiene un costo de 4.81 pesos por litro. Mayor o igual a 92 octanos, 4.06 pesos por litro. Diésel, para los que tienen camiones o flotillas de esos camiones, 5.28 pesos por litro. Combustibles no fósiles, 4.06 pesos por litro. Y hay una definición, de hecho dentro de las reformas está propuestas
modificar la definición de combustibles fósiles y no fósiles. Pero estas son no son tasas, son cuotas aplicables al precio de la gasolina. La gasolina tiene 3 elementos para determinar el precio. Ese es uno de ellos. Y la propuesta de reforma, si es que se aprueba, pues grandioso, mira cómo le pensaron, ¿no? Subir, más bien bajar de 92 a 91 octanos. Yo no soy técnico, ni ingeniero, ni químico, ni biólogo. No entiendo esta parte, pero sí entiendo la parte económica. Entonces, hasta 91 octanos de lo que está modificando, 4.81, 4.06 y mayor a 91 octanos, 4.81. Actualmente no dice 91 octanos, dice 92 octanos. ¿Cuánto puede cambiar eso? La verdad es que no lo sé. Por eso les preguntaba si ustedes incluso trabajan con estos productos, a lo mejor ustedes saben qué tiene que ver el número de octanos, qué tanto le puede afectar, ¿sí? Lo que sí sé que es que el tipo de gasolina, Magna o Premium. Me imagino, los octanos es como el peso de la gasolina, lo que pesa. Me han dicho que tiene que ver el tipo de gasolina, Magna, Premium, ese todas tipo. Tienen sus octanos, pero es como el peso, como la viscosidad más o menos, porque por ejemplo la turbocina está diseñada, bueno, es precisamente para alturas, para distancias muy altas, ¿no? Y no es que se prenda. La gasolina no es apta para ¿y qué le da ese efecto? Yo creo que el plomo, me parece que el plomo. Algo así, es para lo el carbón. Ok. Bueno, según la prepa, lo que dijo, el octano es está compuesto por los átomos de carbón y de hidrógeno. Entonces, entre más octanos tiene, me parece que es más fácil la combustión que tiene. Entonces, por eso esa diferencia entre el número de octanos que tenga la gasolina o el combustible fósil que se les recomiendo apoyarse siempre de un especialista si ustedes manejan ese tipo de productos, o sea, como lo me estás diciendo todo eso. Obviamente para llegar a eso que tú me estás diciendo quiere decir que alguien hizo un estudio, un análisis del compuesto, ¿no? Sí, claro. Sí, no, obviamente. A nivel molecular. Digo, yo como contador, si me tengo que poner a leer las leyes, aparte de leer todo eso. Información porque precisamente hubo una pérdida de 7 millones de pesos. Ajá. Y entonces me dicen, bueno, para que tú puedas llegar a determinar estos 7 millones, ¿qué tiene? Porque, o sea, identificar plenamente el tipo de combustible, porque el otro dictamen de la otra parte dijo, yo te hice un estudio completo de la gasolina. Él lo hizo sobre la gasolina. Entonces sí hay mucha diferencia entre la gasolina y antes de llegar, la turbocina. Antes de llegar ese producto que lo hace Pemex, ¿qué pasa con el petróleo? Pemex tiene un impuesto a las mermas, ¿verdad? Así es. Porque la gasolina, como cualquier otro producto que contiene alcohol, merma por sí solo. Sin que tú lo tengas que consumir, déjalo abierto, déjalo a la intemperie y empieza a erosionarse. Así es. Por sí solo. Y hay un impuesto que le cargan a Pemex. Sí, bueno, gracias por la información. Ya sabemos algo más. ¿Sale? Sí, muy imagínense un dictamen técnico para la inconstitucionalidad de algunas de estas cuotas. ¿Sí? Imagínense cómo va a estar. Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, porque ya también hay Powerade en polvo. ¿Sí? Y ahorita que si lo han notado que está muy de moda las bebidas de sábila. Sí, ¿verdad? Y hay de sábila, hay hasta energetizantes con contenido de sábila. Sí, incluso ya no nada más el champú, no nada más las cremas y aceites para la piel, ahora también bebidas. No sé si hubo un exceso en la producción, no sé qué pasó, pero ahora de repente incluso hace 4 o 5 meses hubo escasez de sábila. Tuvieron que aventarse los laboratorios hidropónicos a
cultivar nuevamente sábila porque necesitaban más producción. ¿Qué es lo que lo provocó? No lo sé, pero ese producto ahorita es muy vendido, muy socorrido como tal, ¿sí? Bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores para obtener bebidas saborizadas y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas, siempre que estos bienes contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. La cuota será de 1.17 pesos por litro, más el peso de las bebidas azucaradas añadidas, ¿sí? Entonces estos, además de todo, tienen esa cuota adicional, esos polvos para preparar esas bebidas azucaradas, endulzadas o energéticas. Y la propuesta de reforma es incrementar, quedamos que tiene una cuota de 1.17 pesos por litro. Y en la reforma la propuesta está incrementarlo a 1.2705 por litro, ¿sí? Es un incremento. La justificación, según la exposición de motivos, es precisamente la parte de salud, ¿sí? Entonces, como estos productos son los que están produciendo, causando la obesidad, la diabetes y alguna que otra enfermedad, a estos les están cargando esas cuotas. Se supone que ese dinero recaudado va a ser está destinado para los programas de salud y la atención médica. Se supone. ¿Cómo comprobarlo? No lo sé. Pero esa es la intención, ese es el destino que se les está dando. Este es otro elemento del precio de la gasolina. La enajenación o importación de combustibles fósiles, fíjense, propano 7.26 centavos por litro, butano 9.4 centavos, gasolinas y gas avión, o sea, la gasolina tiene aparte entonces 12.74 centavos por litro. Me está costando un poco más por esta cuota, no esta es cuota. Turbocina y otros querosenos 15.22, diésel para aquellos que tengan camiones 15.46, el combustóleo 16.5, coque de petróleo que sirve, que eso es ¿cómo se llama? Un residuo que sirve para consumible de algunas empresas. Coque de carbón, todos estos son combustibles, ¿sí? Este es el mayor, 44.90 coque de carbón, o carbón mineral, obviamente, ¿no? Otros combustibles fósiles, 48.87, dice aquí pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible, ¿ok? Entonces, aquí está otro elemento para determinar el precio de la gasolina, 12.74. Vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la base, si es que lo que quieren es determinar el costo, ¿sale? Enajenación e importación de plaguicidas, eso también es nuevo, no tiene mucho que se incrementó la ley. Dice aquí, categorías 1 y 2, un 9%, categorías 3, 7% y 4, 6%. Hay una tabla de toxicidad, es esta tomada de la norma oficial mexicana que me dice cuál es el grado de toxicidad de los plaguicidas. Entonces el IEPS toma dentro de la ley para establecer la tasa cargada de impuesto esta tabla. Estas categorías son las toxicidades. Y dice aquí, vía de exposición oral, dérmica, inhalatoria por gases, inhalatoria por vapores y por polvos y nieblas. Aquí tiene cada uno de ellos la diferente categoría que le corresponde y de ahí determinar la tasa del impuesto, ¿sí? Plaguicidas, ¿ok? ¿Para quién le correspondería? Bueno, pues a aquellos que tengan trabajo con esos productos, por ejemplo en los plantíos o en los que venden, no los insecticidas, por ejemplo, su base son precisamente esos plaguicidas. Y como saben que de todas maneras los van a consumir aquellos que lo produzcan, pase su materia prima, entonces a fuerzas van a tener que pagar ese impuesto, ¿sí? Alimentos no básicos que se enlistan a continuación, fíjense, con una densidad
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. Y esto es precisamente lo que se incrementó a la ley, el impuesto a los alimentos chatarra. Digo, no, la ley no dice alimentos chatarra, pero sí dice no básicos. Digo, eso es una manera muy bonita de decir alimento chatarra. ¿Por qué es un alimento no básico? Porque no lo necesitamos, ¿no? ¿Para qué estaba hecho este impuesto? Vean qué productos son, a quién va dirigido, qué consumidores. Los niños, efectivamente, porque estaban viendo que está causando muchos problemas de obesidad en los niños, ya no los estaban alimentando bien. Entonces dice la autoridad, como lo que les están dando a los niños ese tipo de alimentos, ahora también les voy a cargar un impuesto, y no nada más le aplicó a esos alimentos. Era el objetivo, pero ahora si ustedes quieren abrir un comercio vendiendo productos similares a estos, van a tener que darlos de alta también, incrementando el 8% del IEPS. Y obviamente pues, son los mismos que todos entenderíamos: botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Entonces, efectivamente, el mayor consumidor son o los niños o los jóvenes. Como saben que es un mercado abierto, dice la autoridad, aquí voy a recaudar, y les establecí una tasa del 8%. ¿Sale?